Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Margarita Aliada. Agradezco a los nuevos suscriptores. Cuesta crecer en un canal, así que si te resulta de interés el contenido, compartilo y así colaborás con el trabajo que realizo, que intento que sea de calidad para que puedas comprender de qué se trata este viaje en el cual estamos todos inmersos. Hoy te traigo el tercer portal, el portal de Géminis, donde nosotros de alguna manera consciente o inconsciente vamos buscando la sabiduría, vamos buscando entendimientos que nos hagan comprender el sentido de nuestra existencia. Géminis es una energía que siempre nos presenta la polaridad, nos presenta la dualidad. Es anterior al signo de Cáncer, donde vamos a tener la, la conciencia de que somos humanos. Géminis es una de las energías que podemos ver claramente de qué se trata el proceso evolutivo en la conciencia. Así que te invito a que me acompañes y exploremos juntos a través del viaje de Hércules y descubramos de qué se tratan las distintas instancias evolutivas que nos propone la energía de Géminis. Así que comencemos. Aquí estamos intentando capturar de qué se trata el viaje en el tercer portal. Hemos recorrido anteriormente el signo de Aries, luego el de Tauro. En Aries comprendimos que ese impulso inicial era para producir experiencias, aceptar el fracaso como parte de la vida y seguir intentando y experimentando. Tenía la función de iniciar, crear y liberarnos finalmente con su regencia en Urano. Ahora en Tauro comprendimos que esa instancia evolutiva es para progresar a través de la ley de atracción. Aquí, en el signo de Géminis, lo que se le propone a Hércules es ir a recoger las manzanas de oro de las Hespérides. Las Hespérides en el griego antiguo son las hijas del atardecer. El atardecer tiene que ver con el atardecer de la vida, cuando finaliza un día, es decir, tiene que ver con esa instancia donde ya se ha recorrido un camino. Generalmente, las manzanas de oro vamos a ver que se asocian a cierta sabiduría y que probablemente se adquieran en el atardecer de la vida, sea cuales sean las cantidades de ciclos que tenga la vida, de muchas vidas, quizás alguien tenga en su primera instancia de la vida aquí la última instancia de un ciclo de vidas. Esto es algo que lo vamos descubriendo a medida que transitamos nuestras experiencias aquí y ahora. Vamos a comenzar entonces con el viaje de Hércules. Hércules, el alma, Arjuna, nuestro ser que viene a vivir determinadas experiencias aquí. En el tercer portal, Hércules y el maestro vieron el tercer portal abierto. Se abrió el tercer portal para ir a las experiencias y procesos evolutivos que propone este portal. Se había descubierto una nueva oportunidad para andar el camino. El maestro ordenó: cuiden el árbol sagrado,
que Hércules desarrolle el poder de buscar, sin desmayo, decepción o demasiada presteza. Es decir, es un signo, una energía que nos abre a la búsqueda. Y ya desde el principio dice, esa búsqueda es larga, ¿sí? Es decir, por eso ya nos advierte de las posibles decepciones que tengamos en el camino de la búsqueda. Que se le exija perseverancia. Ha cumplido bien hasta ahora. Hemos repasado los viajes en el primer y segundo portal. Y así salió la orden. Es decir, iniciamos un viaje en Géminis que requiere perseverancia, que probablemente nos lleve a decepciones y, sin embargo, debemos seguir la búsqueda, aunque no seamos demasiado habilidosos. Se le dice que lejos, en una región distante, crecía el árbol sagrado, el árbol de la sabiduría, y en él crecían las manzanas de oro de las Hespérides, del atardecer. La fama de estas dulces frutas había llegado hasta tierras distantes, y todos los hijos de hombre, quienes se sabían que eran asimismo hijos de Dios, las deseaban. El deseo de alcanzar esa sabiduría que nos ha motivado a través de la humanidad, si no es el deseo de comprender, de experimentar, de conocer. Vamos en búsqueda de conocimientos más amplios de nuestra propia existencia. Entonces, iniciando la búsqueda, y Hércules dice, yo busco las manzanas y las necesito rápidamente para mi provecho. Entonces, aquí es, fijémonos cómo iniciamos la búsqueda. Vamos en búsqueda de algún conocimiento que nos permita sacarle algún beneficio. Esto ya nos presenta esta motivación para la indagación que existe en Géminis. Es decir, obtener algún beneficio para el yo, para la personalidad. A ver si me ilumino, a ver si encuentro la fórmula de la felicidad o encuentro la fórmula de la vida eterna entonces vamos en búsqueda de algo que en principio lo buscamos para nosotros, para obtener algo que imaginamos que puede ser. Entonces vamos a ver que en este viaje se nos presenta el árbol de la sabiduría, las manzanas, el deseo de alcanzar algo. Se presenta también la inmediatez, lo quiero ya, quiero alguna fórmula que me revele, ¿sí? Los grandes secretos de la vida y el provecho, el beneficio individual. Avancemos con el viaje. El árbol de la sabiduría sabemos que está mencionado en los textos bíblicos, ¿no? Los árboles se refieren a dos árboles míticos o simbólicos mencionados por primera vez en la Biblia, en el libro del Génesis. Estos árboles serían llamados el árbol del conocimiento, del bien y del mal, el árbol de la vida. ¿A qué se refiere esta polaridad que nos propone experimentar Géminis? Es básicamente la polaridad de la personalidad y del alma. Toda nuestra vida en este plano está inmersa en la polaridad.
existe la luz y la sombra, existe el bien y el mal, existe la atracción y la repulsión. Estamos inmersos en una dinámica de la energía que tiene que ver con la polaridad. Entonces, avancemos, simplemente les quería presentar que la idea del árbol, ¿no? Con sus frutos para que elijamos alguna opción, ¿sí? Algún camino, camino de la izquierda, camino de la derecha, la vida es elecciones. Es más, a mí me gusta usar la expresión de que en cada instante de nuestra vida reconfiguramos nuestra línea de tiempo. En el conocimiento actual sabemos que existimos en el campo cuántico y otro de los grandes descubrimientos de este tiempo es que simultáneamente una partícula en el campo cuántico puede estar en un lado y en otro. Esto es como algo medio loco. Y también lo interesante es que desde el punto de vista práctico, aquella realidad que activamos es la realidad que se empieza a configurar. Entonces, en cada instante de nuestra vida, con con nuestro pensamiento, deseo y acción, estamos activando una línea de tiempo. Entonces, vamos ahora a iniciar la búsqueda en el trabajo de Hércules. El camino es largo, le dice el maestro, pero dos cosas debes saber. El árbol sagrado está bien custodiado, con 3 doncellas y un dragón de 100 cabezas. Y te esperan 5 grandes pruebas en el camino, que te van a ofrecer la sabiduría, la comprensión, la destreza y la oportunidad. Vamos a avanzar, entonces, y vamos a ver la primer prueba en el viaje. Entonces, Hércules se va contento ahí a buscar las manzanas de oro. Una búsqueda poco organizada, es simplemente ir viendo por dónde va el camino. Y entonces él busca por doquier y aparte preguntaba, ¿es para aquí? ¿Dónde queda? ¿Por dónde puedo ir? Es decir, que iba interactuando con los otros para estar en ese proceso de búsqueda permanente. El maestro, vigilando desde lejos, envió a Nereo para ver si podía ayudarlo. Y entonces aquí aparece un personaje, digamos, que trata de enviarnos imágenes respecto a de qué se trata el viaje en Géminis. Nereo tiene que ver con nuestro guía interior. A veces nos dice, bueno, ¿para qué vas tan rápido? En vez de preguntar por qué no, no te paras un cachito y lo ves detenidamente, haces algún análisis, ¿no? Y bueno, no le hacía demasiado caso a su guía interior y el guía interior insistía, ¿no? Pero uno en una primera instancia está en la instancia de la experiencia. Poca bolilla le damos, como decimos por aquí, poca importancia le damos a el tema de esa voz interior que nos dice, no, 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 no negocies eso, ¿sí? Mejor esperar, pero bueno, lo hacemos, total, ya va a pasar, ¿quién se va a enterar? ¿Sí? Este vino repetidas veces, Nereo, de muchas formas, porque a veces este guía interior aparece, como siempre digo, en un cartel que te dice, no, no avances, ¿sí? O en una conversación que escucha uno. Es decir, es como que la realidad muchas veces nos está alertando, ¿sí? De que probablemente nuestras acciones sean apresuradas, imprudentes,
poco evaluadas o analizadas, pero bueno, Hércules estaba totalmente motivado por llegar a las manzanas de oro. Entonces, pero Hércules no respondía ni sabía que el mensaje era para él. O sea, no escuchamos muchas veces los mensajes a medida que andamos en la búsqueda. Ahora exploremos la prueba número 2, donde Hércules va a encontrarse nuevamente con una serpiente. Desde la cuna lo persiguen las serpientes a Hércules, al alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos aquí, en el mismo momento que nacemos, estamos en la ley de polaridad. Y la serpiente, asociada en todas las culturas, tiene un valor simbólico muy profundo, con distintos matices. Por ejemplo, en el yoga va a estar asociado con Ida y Pingala, con la luz solar y lunar, que tiene que ver con el desplazamiento de la energía a través de los chakras. Y en esto podríamos ahondar profundamente, pero quiero detenerme específicamente en el chakra laríngeo, ¿sí? Porque en esta etapa de la narración, Hércules va a vencer a la serpiente tomándola con ambas manos, las manos representantes de Géminis, todas las dualidades que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Si nos fijamos, tenemos increíblemente montones de dualidades, los pulmones, los ojos, y podríamos ir analizando cada una en particular para ver su significado. Pero toma con las manos al cuello. El cuello va a estar regido por Mercurio y representa el chakra laríngeo. Este chakra, el chakra laríngeo, tiene una enorme importancia en los cambios de estadios evolutivos. ¿Por qué? Porque es el chakra que va a permitir hacer es como la interfase. Es decir, si estoy yo llevando energía desde mi área de plexo solar, de dualidad, hacia los planos mentales, vamos a concretar esos tremores a través de lo pronunciado o nuestros deseos de dominio, todo lo que tiene que ver con determinado uso de la ley de atracción. Si estamos conectados con el chakra cardíaco, tiene que ver con la energía de la unidad, del amor, este chakra conectado con los chakras superiores va a permitir la expresión y la manifestación de esas frecuencias vibratorias. Es decir, que aquello pronunciado es creado. La figura simbólica, ¿sí?, de la serpiente o de la hidra elevada a la luz, también aparece en el mito número 8, que en su momento nos vamos a ocupar. Entonces, vemos que en la segunda prueba tiene que llevar a esa serpiente a la luz. Es decir, vamos a ver que todas estas dualidades que atravesamos, estas tensiones que tenemos aquí en este plano, entre lo hago de esta manera o lo hago de la otra, voy por aquí o voy por allá, lo digo o no lo digo, ¿sí? Entonces, estas dualidades que tenemos son resueltas de alguna manera a través de el acceso al conocimiento, el acceso a la luz de nuevos entendimientos. Pasamos entonces a la prueba número 3. En algún punto,
¿sí? Luego de vencer a la serpiente, llevándolo a la luz del conocimiento, Hércules se encuentra con Busiris, ¿sí? El gran engañador, hijo de las aguas, pariente cercano de Poseidón. Su trabajo es conducir a los hijos de los hombres al error a través de las palabras de aparente sabiduría. Uy, acá en esta prueba estamos en un temón, porque parte del camino, cuando vamos en búsqueda de nuevos entendimientos, es encontrarnos con guías, con gurúes, con maestros, a los que le adjudicamos el conocimiento de las verdades o el conocimiento, lo ponemos afuera. Y gran parte en el camino evolutivo es encontrar el punto de verdad interno, encontrar nuestras propias verdades a través de nuestro propio trabajo es un largo camino de mucha perseverancia y muchas decepciones. Entonces, en esto de encontrar soluciones fáciles, muchas veces terminamos encontrando a nuestro propio Busiris. Esto significa, y este fenómeno, digamos, cuando empezamos a caminar en este camino, vemos que estamos en la prueba número 3, es decir, que ya hemos avanzado. Pero es parte del progreso a veces quedarse, ¿sí?, con la supuesta sabiduría de otro. Entonces Hércules se encontró con Busiris y hasta se olvidó de ese camino para encontrar la sabiduría. Y aceptaba todo lo que él le decía. Pero a medida que aceptaba la sabiduría del otro, se sentía débil porque empieza a crearse la dependencia. No, digamos, tenemos ejemplos bastante contundentes, ¿no? De guías que crean sus propias sectas y las personas van perdiendo su autonomía y su criterio para definir lo que es verdad para ellos. Entonces su debilidad crecía día a día, hasta que llegó un día en que su amado maestro lo amarró a un altar y lo mantuvo ahí durante un año. Este simbolismo del altar tiene que ver muchas veces con que en realidad al encontrar estos guías afuera, lo que hacemos es sacrificar nuestra propia individualidad. Puede ser que cualquier persona nos aporte algo que haga que esto resuene con nuestra propia verdad. Pero ahí, a sacrificar nuestro criterio o nuestra capacidad de desarrollar la percepción, la comprensión y la capacidad de experiencias que nos lleven a contactar con nuestras verdades, es otro tema. Entonces la pregunta es, ¿por qué crece su debilidad? Por esto, porque se va perdiendo a sí mismo. Pero en ese instante, como parte del camino, él se libera cuando recuerda que Nereo, su voz interior, le había dicho, la verdad está en ti mismo, en ti hay un poder, una fuerza que yace allí, el poder que es la herencia de todos los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. Es decir, la verdad está en nosotros mismos. Es un punto en el cual empezamos a resonar con nuevos entendimientos. Fue en ese instante que ocurrió que el maestro había dicho a Nereo, la tercera gran prueba ha pasado, es decir,
el maestro que estaba conversando con el guía interior de Hércules le dice, la tercera gran prueba ha pasado. Tú le enseñaste cómo encontrar la salida y a su debido tiempo la encontró. Que siga adelante en el sendero y aprenda el secreto del éxito. Aleccionado y sin embargo con un alivio lleno de interrogantes, Hércules continuó con su búsqueda y recorrió mucho camino. El año que pasó inclinado en el altar le había enseñado mucho. Retornó con mayor sabiduría a su senda. Vamos a ver que en ese camino de seguir buscando, cuando ya nos liberamos de la verdad está afuera, sino que es un proceso de búsqueda propio, él se va a enfrentar con la cuarta prueba. Un grito profundo hirió sus oídos. Y aquí es donde empieza a aparecer la regencia de Venus esotérica en Géminis. El oído tiene una enorme importancia porque es el instrumento que tenemos para captar directamente frecuencias vibratorias. Y estas frecuencias vibratorias sabemos que son más básicas y más sutiles, ¿no? Que esto tenemos como distintos tonos y semitonos. Y en Mujeres que corren con lobos, en ese libro, la autora menciona específicamente que nosotros le hace un cuento, ¿no? Inicial, donde cuenta la historia de el desarrollo de los oídos. Decía un viejito sabio que teníamos 3 oídos, ¿sí? Un primer oído donde hablamos por hablar, donde escuchamos cualquier cosa, la noticia, cosas, estamos escuchando. Ustedes vieron, suele ser bastante geminiano que se escuchan 5 cosas a la vez y entonces uno no escucha nada o repite sin haberlo pensado, digamos algo muy, digamos, superficial. Tenemos un segundo oído que está lleno de opiniones, de críticas, de cuestionamiento, ¿sí? De supuestas evaluaciones sobre lo que los otros hacen y sobre nuestra supuesta verdad de las cosas. Este tema es muy interesante, el tema de las opiniones, porque los antiguos griegos hablaban, digamos, debatieron bastante sobre lo que llamaban doxa, D-O-X-A, doxa, que era la opinión de aquel que opina por opinar, ¿no? Es decir, del que ignora. ¿Mm? Esto está bastante debatido en los escritos de Platón, y hablaba mucho de los 3 niveles de personas, ¿no? El ignorante que ignora, ¿sí? El filósofo que se pregunta, ¿así será? ¿Podrá ser de otra manera? Y el sabio, la sabiduría, que implicaba aquel que ya sabía que todo saber es provisorio, ¿sí? Entonces, refiriéndonos a esto, el segundo oído tiene que ver con la doxa, con las opiniones, juicios, criterios. Estamos llenos, en este momento es eh, un momento donde el segundo oído está muy activo. Pero hay otro nivel, que es el nivel del alma. Es el nivel donde estoy con otro y imaginemos una situación, ¿no? Alguien reacciona emocionalmente frente a algo y yo puedo estar recibiendo esa reacción, pero mi alma me está diciendo, está sufriendo,
está pasando algo. Es decir, uno empieza a escuchar aquello que está detrás de lo que acontece. Y en ese momento, Hércules, un grito profundo de dolor hirió su oído. Algunos buitres dando vueltas sobre una roca distante llamaron su atención. Entonces nuevamente se oyó el grito. Se pregunta, ¿debía él proseguir su camino o debía buscar aquel que parecía estar en necesidad y así retrasar sus pasos? Obviamente, ¿no? Que el que estaba atado a una roca era Prometeo, que los buitres le estaban comiendo las entrañas, ¿sí? Entonces él vuelve a escuchar el grito y con pasos rápidos se apresuró a ir en ayuda de su hermano. Rompió las cadenas, espantó los buitres y cuidó a Prometeo hasta su recuperación. Es decir, ¿qué significa esta prueba? Que no tiene ningún sentido ir a buscar ninguna sabiduría si no podemos ocuparnos de resonar con nuestros hermanos, de resonar con la vida que nos tocó. Entonces, de ocuparnos de los asuntos que nos corresponden. Aquí aparece el tema, en todos los estudios esotéricos siempre se habla como de un viraje, ¿no? Mientras estamos parados en la individualidad, en la personalidad, que muchos llaman egocéntrico, pero vamos a decirle, sí, como egocéntrico es un estadio evolutivo y tiene mayor implicancia desde los entendimientos con los que me manejo. Pero bueno, hay una instancia de individualidad, de egoísmo, de es para mí, etcétera. Y el gran viraje evolutivo se produce cuando yo me ocupo del mundo que me rodea, es decir, siento que soy parte de ese mundo. Entonces, ese es el viraje de la conciencia donde se salta a resonar con con aquella realidad en la cual existimos, que obviamente tiene distintas instancias evolutivas. Ahora bien, queda claro que la prueba número 4 es ocuparnos del bien para el mayor número y que no tiene ningún sentido ir en búsqueda de ninguna sabiduría si no tenemos la capacidad de ocuparnos de lo que nos ha tocado. Ahora quería hacer una pequeña referencia al entusiasmo del buscador, ¿no? Bueno, entonces ya había hecho su prueba y él continúa su camino. Dice, bueno, ya hice, ya me ocupé del otro, qué bueno, ¿no? Ya estoy en una ONG, ya me estoy ocupando del otro, ya estoy, ¿no? Como que estoy en el camino espiritual. Dice, ahora tocaré el árbol sagrado, gritó en su alegría. Venceré al dragón que lo custodia y veré las hermosas doncellas de grande fama y cogeré las manzanas. Sigue habiendo un anhelo de poseer sabiduría. Y en este viaje, y lo que digo no es un cuestionamiento, sino que eh, es necesario a veces describir ciertas realidades, porque a veces terminamos diciendo, wow, quizás me está pasando esto, ¿sí? Como el entusiasmo del buscador, ¿no? Hay un anhelo de obtener algo, ¿sí? Todavía no se ha logrado el genuino desapego, ¿sí? Que tiene que ver con parte de este viaje. Es decir,
Nos suele pasar de que invertimos gran cantidad de tiempo en distintas técnicas para iluminarnos, para encontrar esa sabiduría con entusiasmo, como si fuéramos a alcanzar ese árbol de las manzanas de oro. Eso simplemente es la instancia después que se hace incluso el servicio. Es decir, que se ha hecho contacto con escuchar a los otros, pero el anhelo está presente. La prueba número 5, ¿sí? Pero sigue ese camino entusiasmado este buscador, pero nuevamente fue retenido por un sentimiento de profunda pena. Atlas le hacía frente, tambaleante, bajo la carga de los mundos sobre su espalda. Su rostro, el rostro de el Atlas, estaba marcado por el sufrimiento, sus miembros encorvados por el dolor, sus ojos cerrados por la agonía. Él no pedía ayuda, no lo vio a Hércules, sino que permanecía encorvado por el dolor, por el peso de los mundos. Hércules, temblando, observó y estimó la medida de la carga y del dolor. Se olvidó de la búsqueda, le dolió, sí, él se sintió Atlas. El árbol sagrado y las manzanas desaparecieron de su mente. Solo buscó ayudar al gigante, y eso sin tardanza. Se arrojó hacia adelante y ansiosamente quitó la carga de los hombros de su hermano, levantándolo sobre su propia espalda. Cerró sus ojos asegurándose con esfuerzo y he aquí la cargó, la rodó y se halló libre y también liberó al Atlas. Es decir, que irónicamente, cuando se ha partido en busca de la sabiduría, en alguna instancia del viaje nos damos cuenta que ocuparnos de los temas que nos ha tocado aquí en la Tierra, aquí en esta encarnación, y de hecho el regente jerárquico de Géminis va a ser el planeta Tierra, está el tema de cómo nos ocupamos de que lo que experimentan los otros, cuando llegamos a experimentarlos en nosotros mismos, nos hace que en realidad nos olvidemos de la búsqueda de sabiduría. ¿Qué sentido tiene alcanzar alguna supuesta sabiduría si no podemos ocuparnos de aquello que nos ha propuesto la vida, las circunstancias, nuestra encarnación? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Y entonces, acá simplemente una referencia a la mitología griega, ¿sí? Que es el Atlante, que tiene que ver con el portador. ¿Mm? El portador del mundo. Finalmente, les cuento que Hércules, luego de alivianar al Atlas de su carga, llega donde estaban las tres doncellas, que le ofrecen alegremente, ¿sí?, las manzanas de la sabiduría. Las tres doncellas que se tratan en este mito, una tiene que ver con Egle, la magnificencia de la manifestación en el plano físico, que dice: el camino hacia nosotras es siempre a través de actos de amor. Eritema, el alma, que está siempre abierta por amor, sabiduría, la palabra es servicio.
Y servicio, que haremos en algún momento un tema muy especial, es entregar lo que tenemos para dar. No es otra cosa, no es un sacrificio, no es una inmolación. Es ese pequeño don que cada uno de nosotros ha recibido y que nos ocupamos de cultivar para entregarlo a los otros. Las Hespérides, la estrella de la iniciación, que representa la voluntad de recorrer el camino. Lo cierto es que cuando Hércules llega a las doncellas, le dice que le agradece y le dice que dejaba las manzanas para que otro viajero viniera a buscarlas. Es decir, ya no necesitaba ninguna manzana de la sabiduría, porque había experimentado en sí mismo, ¿sí?, la voluntad de recorrer el camino. Había adquirido la capacidad de servir, dar su fuerza para liberar al Atlas. Y es lo que lo llevó a hacer ese acto fue el amor. O sea que ya no necesitaba ningún objeto externo porque aquello que había buscado estaba dentro de él. Y quiero terminar esta larga narración de Hércules con pues llamémoslo poema, que encontré escrito por María Cristina Ascona, que no sé quién es, que es El árbol de la sabiduría. Pero su obra lo que nos entrega, ven como cada uno tenemos algo para entregar que nos puede iluminar. Nos ha entregado este escrito y dice: en la tierra por todos olvidada crece el árbol de la sabiduría. Espera que la mente iluminada de algunos niños la descubra un día. Cuando ocurra esto, se abrirá una vía y podrán por todos ver su luz dorada, incluso donde reina la sequía. Cerca de los confines de la nada despertará la flor de la conciencia en el alma que aún está dormida. Al sentir el perfume de su ciencia, porque el sabor otorga nueva vida a la humanidad que en vana ignorancia cree que la verdad ya es conocida. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el viaje de Hércules por el tercer portal. He intentado simplificar la complejidad y profundidad de este viaje. En la próxima haremos el viaje por el cuarto portal. También quiero decirles